la sociedad puede ser cambiada, transformada. Ahora, la definición clásica es que es una ciencia social, ¿no? Que estudia las leyes que rigen la producción, cambio, distribución, consumo en cada etapa de la sociedad, ¿ya? Y su estudioso, o uno de sus principales estudiosos es Federico Engels. También su objeto de estudio es las relaciones sociales de producción, así es. Y estas van a ser desde la época esclavista y cómo se relacionan las personas, ¿no? El esclavo con el amo, y cómo son la economía fundamentalmente entre estas dos clases. Luego, el señor feudal y su relación con el siervo, ¿no? A través de la renta, y luego el capitalista con el obrero a través de la plusvalía. Entonces, este es el centro de estudio, ¿no? Por eso, en la economía política, ahí se estudian estos personajes y su desenvolvimiento en la economía, ¿no? Como amos y dueños de los medios de producción, que son los esclavistas, y los esclavos como objetos parlantes, ¿no? Simples mercancías que van a ser utilizadas para la producción agrícola, por ejemplo, ¿no? Y así en el feudalismo y en el capitalismo. Ahí vemos cómo los trabajadores han sido empleados, ¿no? Para esa producción, ¿no? Y sus diferentes características en cada época. Ahora, la finalidad es estudiar la economía, ¿no? Estudiar la economía para descubrir, explicar y comprender las leyes del desarrollo social, ¿no? Eso ya se ha producido en algunos países como Rusia, Vietnam, Corea del Norte, etc. Ahora, ¿qué características tiene? Es clasista porque la sociedad, a través de las clases sociales, ¿no? O sea, toma en cuenta evidentemente al individuo, pero no es el centro de atención. El centro de atención de esta escuela es las clases sociales, los conglomerados sociales, porque parte de la base material de la sociedad, ¿no? Y es objetivo, puesto que se ciñe al estudio de las económicas y hace un recuento de lo que el hombre ha hecho, no solamente en el presente, sino fundamentalmente en todo su recorrido histórico. Y lo hace de manera grupal, de manera colectiva. Y siempre está conectado al desarrollo científico-tecnológico. Esta economía o economía política no puede desarrollarse sin los aportes de la ciencia, ¿no? Y ética, debido a que ¿no? Las injusticias del sistema. O sea, el ATA va a criticar esos enfoques. Y aquí en el Perú tenemos a un representante principal de esta escuela de economía política, ¿no? Que es José Carlos Mariátegui. Sí, él es el primer socialista latinoamericano que va a aportar en sus estudios generales, históricos, sociales, económicos, literarios, etcétera, etcétera, todas estas características. Él es el que trae al Perú el método dialéctico aprendido en Europa, ¿no? En su viaje, allá por la década de los 20, viaja a Europa y se empapa de todas esas ideas y regresa convencido de que la única solución en el Perú es aplicar esta economía, ¿no? Luego, en general, ya vamos a ver que la economía se respalda en otras ciencias, ¿no? Por ejemplo, en la ciencia política, ¿sí? Ahí se estudia los mecanismos que rigen la producción y distribución de la riqueza, ¿no? En cuanto al Estado, al gobierno. En estadística, ahí se encarga del estudio y análisis cuantitativo de los recursos y fenómenos sociales. En matemática, trata de la cantidad y utiliza conjunto de datos para obtener, ¿no? Todos unos cálculos matemáticos. En sociología,
estudia pues todas las diferentes características de las personas agrupadas en clases sociales, ¿no? La psicología, su comportamiento. En geografía nos facilita pues el conocimiento de los recursos naturales para su debida explotación, ¿ya? Ahora, los métodos, fundamentalmente, son pasos, son etapas que se van dando para llegar hacia el conocimiento científico. En este caso, para llegar al conocimiento de la ciencia económica, ¿no? El conjunto de procedimientos que permiten descubrir, mira, de manera ordenada, racional y sistemática, las causas y los hechos de los fenómenos económicos, ¿no? Por ejemplo, la observación, el análisis, el proceso y las personas, la mejora, la medición. Entonces, son pasos que toda ciencia tiene, ¿no? Por eso se dice que la economía es una ciencia, puesto que tiene método de estudio, tiene objeto de estudio, tiene contenido, ¿no? Y todas esas características de las ciencias, en este caso las ciencias sociales. Entonces, los métodos deben partir de la realidad, ¿no? Parten de la realidad y aquí vamos a ver los casos particulares que se van a convertir en hipótesis y van a ser demostradas obteniendo una ley o principio general. Esto es el método inductivo, ¿ya? Ahora, si partimos de la ley general para contrastarlo y ver su vigencia o negación, y de esa manera estudiar casos particulares, estamos entrando al método de la síntesis o deducción, ¿ya? Entonces, así vamos a tener dos grandes métodos que se van a emplear en la ciencia económica, ¿ya? Entonces, de esto se trata. Entonces, el método inductivo parte de la observación y análisis de qué? De los casos o hechos particulares para establecer los principios o leyes generales. ¿Ya? Ese es el método inductivo. En cambio, el método deductivo también es una observación y análisis para, primero, ya encontrar la ley económica para establecer o estudiar casos particulares, casos individuales. Entonces, todos los métodos se van a complementar en el estudio de la ciencia económica. Ahora, la división de la economía, esta se va a presentar de esta manera, miren. Aquí va a haber dos grandes ramas de la economía neoliberal, la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva se resume en una frase conocida como lo que es, ¿ya? Y la economía normativa lo que debe ser, y se expresa a través de la política económica. En cambio, la economía positiva se va a dividir en dos ramas también, ¿no? Que es la economía descriptiva y la teoría económica, ¿ya? La economía descriptiva se encarga de recolectar, ¿no? Y organizar toda la información que se tiene a mano. Ahí tienes que acordarte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el principal ente público de recolección de información, ¿ya? Ahí se investiga, ¿no? En cuanto al desempleo, en cuanto a la crisis económica, en cuanto a la recesión que se está viviendo en estos momentos, ¿no? En cuanto a la producción, ¿no? Cuántas empresas han parado, cuántas empresas se han reactivado, cuánto dinero se ha utilizado. Ahora, la teoría económica se ha recolectado en esta etapa. Esta se va a ordenar y va a explicar hechos económicos a través de las leyes, ¿no? Entonces ahí surgen dos ramas. La microeconomía, que explica de manera individual y particular a conocer a profundidad los hechos económicos. En la economía normativa, como la frase dijimos ya que es lo que debe ser, aquí sí se aplica para realizar la política económica, ¿no? La política económica tiene que ver pues con acelerar el gasto público, incentivar inversiones, incentivar el consumo de la población, promover las exportaciones,
¿ya? Y se trata todo de el conjunto de medidas que va a tomar el gobierno central para alcanzar sus objetivos, sus metas. Entonces, por ejemplo, ahí está fundamentalmente el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de su política monetaria, que estaría directamente relacionado al Banco Central de Reserva, su política fiscal, ya, que estaría relacionado al propio Ministerio de Economía a través de los desembolsos que hace, por ejemplo, esto de los bonos que está entregando estos días, ¿no? Y también estaría su política tributaria a través de la SUNAT, ¿no? Y las leyes del Código Tributario, ¿ya? Entonces ahí vemos cómo es que el Estado está teniendo mucha participación en los últimos meses, ya casi llegando a una política keynesiana, ¿no? Sí, sí, son neoliberales en el poder que están aplicando medidas de auxilio, sobre todo hacia las grandes empresas, ¿no? Casi 30.000 millones de dólares para las grandes empresas y supuestamente su reactivación, ¿no? Mientras que la población humilde recibe pues un bono de 380 soles que no alcanza para nada, ¿ya? Y aún así quieren que la gente se quede en sus casas. Bien, entonces esto sería, muchachos, la parte que correspondería, ¿no?, a la división de la economía. Y entonces ahora ya entraríamos a lo que es todos tienen el material, ¿no? Entonces, eh, si tenemos el material, vamos a empezar a resolver esas preguntas, ¿ya? Sí, vamos a pasar ahora a resolver las preguntas. Sí, vamos ahora, voy a abrirles el material que tenemos a la mano, acá. Ya. Aquí está. A ver, sí, Miriam, por favor, si me puedes colocar como hospedador para compartir la pantalla. Ya, entonces aquí tenemos nuestro PDF con respecto ya a la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces, sí, voy a compartirles este material que todos ya deben tener a la mano, ¿no? Se ha enviado por la plataforma y todos deben ya haberlo descargado para desarrollarlo en este momento. ¿Ya? Sí, todos, a ver, revisen sus materiales para ir marcando las claves. Ya, entonces vamos a compartirlo. Ya, sí, gracias. Ya, entonces aquí está, bien. Ya, todos observan, ¿no?, el material. Sí, aquí también en este material para poder estudiar, ahí está también la teoría económica que hemos explicado hace un momento. Sí, aquí se encuentra toda la explicación, ¿no?, acerca de las actividades económicas, ¿no?, y las características que presenta también, ¿no? Al parecer, aquí se establece como facultad exclusiva del ser humano practicar una actividad económica, ¿no?, desde la aparición del hombre hasta la aparición de las máquinas que van a hacer más fácil la producción, ¿no? También plantean que es la base de la economía, es la base de la sociedad, ¿no? Y aquí también, con esto se conseguiría pues los alimentos, el vestido, todos los productos que necesitamos, ¿no? De igual modo, tenemos aquí, nunca es realizada de manera individual ni de manera
aislada, ¿no? Sino que todo se produce, la actividad económica se produce en grupo, en sociedad, ¿no? O también en empresas y en países. Ahora ya está la etimología que hemos visto hace un momento, ¿ya? La definición de la economía neoliberal, ¿no? Y como problema principal el tema de la escasez. Este tema es uno de los más importantes, ¿ya? Aquí también, como las personas no cuentan con recursos, ¿qué va a pasar? Van a tener que elegir, ¿no? ¿Sí? O un auto o una, mire, o un auto o si no, pues una computadora o ropa, ¿ya? Entonces vamos a ver esa característica, ¿ya? Entonces ahí estamos ratificando solamente lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Lo que hemos hablado, hemos comentado, hemos explicado hace un rato. Estamos ratificando ahora en esta revisión rápida de nuestro material que vamos a estamos marcando, vamos a marcar la clave en este momento, ¿no? También con el objeto de estudio se trata pues de la vida económica del hombre, las actividades económicas que realiza con el fin de satisfacer sus necesidades, ¿no? Así es. Y los fines de la economía, que es elaborar los conocimientos aquí, las teorías, las leyes, las hipótesis, ¿no? Y el fin práctico, que es buscar el bienestar de la población, ¿no? Promoviendo el desarrollo y crecimiento del país. Ya los métodos también hemos hablado, el método inductivo llamado analítico, que parte de la observación de ciertos hechos particulares para llegar a las posiciones generales con sus tres etapas: análisis y comparación de casos particulares, formulación de hipótesis y comprobación de la hipótesis. Y el otro es el método deductivo, ¿no? También llamado el método sintético, ¿ya? Parte de principios generales o leyes para llegar al análisis de casos particulares y comprobar estas leyes, ¿ya? Consta de tres etapas: formulación de un principio de ley, estudio comparativo de los casos particulares y comprobación del principio general. La división de la economía, como todo conocimiento, tiene un orden, ¿no? Especializada en la economía. Ahí está la economía positiva, que es mucho al trata de ver cómo está la mía con aspectos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Ver las estadísticas, ¿no? Cuánto se produce, ¿ya? El Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Nacional, el Producto Nacional, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y eso descarga realmente el Instituto Nacional de Estadística e Informática en coordinación con todas las entidades públicas: Banco Central de Reserva, Ministerio de Economía, gobernaciones, municipalidades, gobiernos regionales, colegios, etc. Todos mandan la información hacia el INEI y el INEI elabora pues las tablas estadísticas, o sea, dibujos en las cuales vamos a ver cómo está la economía nacional, ¿ya? Y la economía positiva, también recalcando, se divide en economía descriptiva y teoría económica, ¿no? La teoría de economía descriptiva, aquí se información, ¿no? En la teoría económica, aquí se ordena, hay una explicación lógica de todos los fenómenos económicos y se formulan los conocimientos ya ordenadamente en microeconomía y macroeconomía, ¿ya? La microeconomía también es conocida como la teoría de los precios, sí, tan fuerte es esta doctrina, y va a estudiar el comportamiento de los agentes económicos individualmente y relacionándolo al mercado y a los efectos en el precio. ¿Ya? Este es un aporte de la escuela neoliberal, ¿no? Sí, el padre de la microeconomía justamente es Alfred Marshall. La macroeconomía, por otro lado, estudia
ya de manera general, total o nacional los fenómenos económicos, como por ejemplo la inflación, recesión, desempleo, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos al economista muy conocido por nosotros como Alfred Marshall. ¿Sí? Alfred Marshall es el especialista en este campo. La economía normativa, aquí la frase es lo que debe ser. ¿Qué significa esto? Significa que van a aplicar una doctrina económica. ¿Ya? O sea, los que están en el poder, los que están en el gobierno, van a tomar una serie de medidas, ya a través fundamentalmente del Ministerio de Economía, y ahí se va a ver pues, sus intenciones, sus verdaderas intenciones, es cuando salen las leyes, cuando se dan los decretos, cuando aparecen las normas ya, constitucionales, normas del gobierno central, normas del Congreso, ahí se ve clarito su enfoque económico. Por ejemplo, en estos días hay una disputa, un problema entre el Ministerio de Economía y el Banco de la Nación, porque el Banco de la Nación se niega, sus funcionarios se niegan a financiar a las AFPs, porque las AFPs van a tener que entregar 25% de los aportes de sus integrantes de las AFP, que son los aportantes, ¿no? Entonces, esa ley salió del Congreso peruano, ¿no? El Ejecutivo había negado esa ley de entregar el 25% a los aportantes, ¿no? Pero el Congreso, ¿no? En una medida interesante, da la ley y esta tiene que aplicarse, ¿no? Entonces, el Ejecutivo inmediatamente toma la medida económica de financiar a las AFPs para que puedan dar dinero a los aportantes. Y algunos funcionarios del Ministerio del Banco de la Nación son renuentes, no aceptan, no están de acuerdo con esa medida. Entonces, ¿qué hace el Ministerio de Economía? Expulsa a los que se oponen y colocan a nuevos funcionarios que política económica del gobierno de Martín Vizcarra. Entonces, en este ejemplo, estamos viendo cómo actúa, cómo se desenvuelve la gente en base a una doctrina. Y no es un capricho, ni es una cuestión de que me gusta, no me gusta, el comprender, ¿no? Que las doctrinas económicas representan a las clases sociales, ¿no? Representan a los grupos de poder económico o a los desposeídos. En ese sentido, tenemos que, también le recomendaría agregarse a algunas páginas de Facebook. Por ejemplo, ahí está el estudioso muy conocido como Francisco Durán. Traten de ubicar a este académico. Francisco Durán justamente es el que está estudiando esta relación de los grupos de poder con el Estado peruano, cómo se hace solapadamente el ingreso de gerentes de grandes empresas peruanas a cargos del Estado peruano como ministros, viceministros, asesores, ¿no? Y esto se va a plasmar pues en la ejecución de estas medidas como estamos analizando, que son las leyes que da el Ejecutivo en estos momentos, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta política económica sería el desarrollo de la economía, la estabilidad económica y una eficiente distribución. ¿Ves? Todo es bonito en la teoría, pero en la realidad ahí están los problemas. ¿Bien? Entonces ya como hemos visto, ya una recapitulación, ¿no? De nuestra clase, ahora vamos a entrar a nuestra práctica, ¿ya? Sí, vamos a entrar a la práctica y vamos a ir leyendo pregunta por pregunta hasta finalizar, ¿ya? Mire, sí, en la primera pregunta plantea la siguiente situación. Dice,
Javier es profesor de una prestigiosa una prestigiosa universidad y está investigando cuál ha sido el nivel de inversión, o sea, en el país en los últimos 50 años. ¿Ya? Entonces, lo que está haciendo Javier es poner su punto de vista o conocer la realidad. Él lo que está haciendo es tratar de indagar, ¿no? ¿Qué está pasando con la economía? ¿No? ¿Cómo se encuentra la economía? Entonces ahí ya tenemos un dato importante que es parte de la respuesta, ¿no? Por otro lado, la pregunta dice, mientras que Jorge trabaja como asesor del Ministerio de Economía y se le ha encargado de sustentar un incremento de los impuestos que piensa implementar el gobierno. Ya, aquí lo que se está viendo en esta segunda parte de la pregunta es, es la intención, ¿no? La intencionalidad de, ¿no? En base a un pensamiento económico, en base a una ideología, los especialistas están planteando, ¿no? Su ejecución. Es una medida que el gobierno va a tomar. Por lo tanto, estaríamos entrando a lo que es, Javier estaría en el campo de la economía positiva y Jorge estaría en el campo de la economía normativa. Entonces, la clave correcta es la letra, sí, la letra C. ¿Ya? La letra C es la clave correcta. ¿Ya? A ver, sí se ve en la pantalla, ¿no? Se ve la dirigida. Sí, profesor. Ya, gracias. Sí, profe. Gracias. Ya, entonces pasamos a la 2. Dice, en una de las zonas del distrito de Villa El Salvador, Lima, mediante un cabildo abierto, la población intercambia ideas sobre la escasez del agua potable. Y una pobladora, respecto del tema, propone al Pleno lo siguiente. Para solucionar el problema del agua, el precio del servicio debe ser fijado por las fuerzas del mercado. La propuesta económica de la señora es de qué carácter. Cuando ella trata de implementar algo en base a sus ideas, ella es partícipe pues, de la teoría del libre mercado, ¿no? Ella cree que eso va a regular bien el precio y después se quejan de que suben mucho los precios. Entonces, ella lo que está planteando es tomar una medida, ¿no? Ejecutar una medida, pero ella no lo va a hacer, ella lo va a plantear para que lo ejecute el organismo respectivo, que es el ministerio. Eso tiene que ver con una medida del Estado peruano, propuesta por esta persona, ¿no? Entonces, si está en ese sentido la idea, si estamos entrando al campo de la economía normativa, ¿sí? La economía normativa, que es la letra D, la 2 es la letra D, ¿ya? Luego tenemos el número 3. Según la economía neoliberal, el objeto de estudio de la economía son las actividades económicas del hombre que realiza para satisfacer sus necesidades. Pero el hombre se enfrenta a un problema económico para llegar a satisfacer sus necesidades. ¿Este problema cuál es? Entonces, recordando la explicación, podemos responder ya con tranquilidad, con seguridad, ¿no? Estamos hablando del tema central de los neoliberales, que es la escasez, la falta de recursos, lo cual está cuestionado fuertemente por la realidad, ¿no? Porque en el fondo, pues, no existe escasez, lo que hay, pues, es abundancia en todos los almacenes de los centros comerciales, los supermercados, las fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que ahí, sino que ellos tratan de presentar como problema principal este tema, ¿no? Entonces, la número 3 sería la letra C. La 4. Es considerado como método sintético porque parte de un principio o ley general para llegar después al estudio de los casos o hechos particulares, ¿ya? Entonces, aquí estamos hablando del método, ¿sí? Es el método inductivo, la letra D. 5.
es aquella parte de la economía, Profesor, sí, dime, ¿la 4 no sería deductivo? a ver, déjame ver, creo que como método sintético, porque parte de un principio, claro, claro, muy bien, sí, gracias por la aclaración, sí, ajá, exactamente, muy bien, señorita. Ya, la 5 es aquella parte de la economía que se encarga del estudio científico de los hechos económicos, ¿sí? En sus enunciados no hay proposiciones valorativas, ¿no? O sea, que no existe mi punto de vista, que yo estoy para hacer esto o hacer el otro, sino que estoy tratando de ver el fenómeno económico tal y como es. Entonces, si estamos hablando de esto, se refiere a la economía positiva, ¿no? Con la famosa frase, lo que es. Esa frase es la que va a explicar así de manera sencilla la economía positiva, ¿no? La 6. Se puede afirmar que la economía tiene el carácter de ciencia debido a que, el carácter de ciencia dado que, como dijimos hace un momento, ¿no? Cuenta con un objeto de estudio, ¿sí? Un método de estudio, ¿no? Un contenido propio, ¿no? Entonces, todo este cuerpo teórico hace que la economía sea una ciencia de carácter social, ¿ya? 7. Según la definición de economía, es correcto afirmar, ¿no? Leemos cada postulado, leemos cada clave y vamos descartando. Ciencia exacta, bueno, esas son las matemáticas, ¿no? Ciencia natural es la biología, por ejemplo, ¿no? Ciencia social, que se preocupa por la satisfacción de las necesidades satisfechas, eso está mal redactado. Ciencia social, que estudia la administración de recursos múltiples, dándole usos alternativos para satisfacer pocas necesidades, eso está mal redactado. Es esta. Ciencia social, que intenta resolver problemas como la escasez, ¿no? De recursos frente a múltiples necesidades, ¿ya? El 8 se manifiesta que la economía estudia la administración de los recursos escasos. ¿Con qué otro nombre se le conoce? ¿Sí? Como hemos dicho al inicio de la clase, se conoce como el nombre de ciencia de la escasez. Ciencia de la escasez. Este es el nombre que se utiliza para esta economía. 9. La ciencia económica se preocupa fundamentalmente de cómo, ahí está la respuesta en la alternativa E, utilizar de la mejor manera los recursos de la sociedad. Esta de acá, ¿no? La 10, parte de la economía que realiza juicios de valor, que plantea cómo debería resolverse el problema de la escasez en una determinada organización económica. Esta es la economía normativa. La economía normativa. 11. Cuando una persona natural o jurídica escoge una alternativa renunciando a otra, es porque espera obtener mayores ventajas económicas al pago de la alternativa. Se ha renunciado, se le conoce como costo de oportunidad, la letra D. 12. Economizar consiste esencialmente en decidir cómo hacer el mejor uso de los recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. La 13, para terminar ya, alternativa que define mejor el campo de estudio de la economía, la actividad económica del hombre. Y último, porque la 15 está incompleta, es la macroeconomía o teoría de los agregados económicos. Bien, entonces así ya habríamos culminado y justo el tiempo también habría terminado. Decirle 14. Sí, la letra E. Bien, si hay alguna duda, preguntas, pero ya el tiempo se ha agotado ya. Bien, entonces ya nos